Amigos, muy buenos días y feliz comienzo de mes de junio, también de esta nueva semana. Estamos junto a ustedes, como siempre, a través de Primera Página por la pantalla de Globovisión, siendo su primer punto informativo referencia de las mañanas. Hoy abrimos con información internacional a propósito de las elecciones presidenciales que se realizaron este domingo en Colombia, que se encamina a una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio, tras los resultados de la primera ronda electoral celebrada este domingo. Les contamos que ha dado la sorpresa el candidato Abelardo del Espriella, quien confirmó su participación para esta segunda vuelta y sorprende al ubicarse en el primer lugar con más del 43% de los votos, seguido muy de cerca por Iván Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico, quien obtiene el 40% de los sufragios. Ambos concentraron la gran mayoría del respaldo ciudadano y definirán quién gobernará el país durante los próximos años. Más de 41 millones de colombianos fueron convocados a las urnas en esta jornada marcada por una alta participación. Entre los candidatos que quedaron fuera de la contienda destacan Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, cuyos resultados estuvieron por debajo de las expectativas generadas durante la campaña. La segunda vuelta enfrentará ahora dos proyectos políticos opuestos en una elección que será determinante para el rumbo económico, social y de seguridad de Colombia. Dados estos resultados, como ninguno obtuvo más del 50% de los votos, va a haber esta segunda vuelta el próximo 21 de junio. Vamos a revisar de inmediato a continuación cómo quedan entonces posicionados los principales candidatos que van a medirse ahora en este balotaje presidencial en Colombia, y tenemos la página web de la Registraduría Nacional del país neogranadino que ubica justamente las posiciones favoritas por el electorado colombiano. En primer lugar se ubica Abelardo del Espriella, de Defensores de la Patria, junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, con 43,74% para un total de 10.361.499 votos. En segundo lugar está la fórmula oficialista del Pacto Histórico, representada por Iván Cepeda Castro, candidato presidencial, y su fórmula vicepresidencial Aida Marina Quilcue Vivas, 40,9% de los votos para un total de 9.688.361 sufragios. En tercer lugar queda desplazado entonces la fórmula que apoyó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sigue teniendo una importante influencia en la política colombiana, Paloma Valencia La Serna, y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, con 6,9% para un total de 1.639.685 quedan desplazados, y como ya ustedes lo han escuchado, Abelardo del Espriella e Iván Cepeda se van a medir en este balotaje presidencial. Importante analizar lo que ha sucedido nuevamente, como en 2022, toma fuerza una figura política outsider en la política colombiana, alejada de lo que tradicionalmente se conocía en la derecha, con la influencia del expresidente Álvaro Uribe, y luego con el auge de la izquierda, como fue el primer proyecto político de este tinte político, apoyado por los colombianos en masa en el año 2022. Le doy la bienvenida a mis compañeros Luciana Peñafont y Bernardo Luzardo, quienes también se unen a este panel el día de hoy conmigo, abriendo Primera Página. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, José Enrique. Buenos días, Bernardo. Importantísimo este proceso electoral celebrado en el país vecino durante este fin de semana. Esperado, para algunos no genera sorpresa este resultado, y muy importante lo que decías, proyectos políticos encontrados, y recordando la repercusión que tiene esto también en las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. Bernardo, ¿cómo amaneces? Muy bien, buenos días, Robles, buenos días, Luciana, y buenos días a toda Venezuela. Como lo ha dicho Robles, además, estamos comenzando un nuevo mes, el número 6, en teoría, la mitad de este año. Y bueno, vamos a poner todo en manos de Dios para que salga de la mejor forma posible. Sobre el asunto de Colombia, además importante las denuncias que se han hecho, porque las denuncias que llegan son además del presidente de la República, lo que genera un peso bastante importante en medio de todo este contexto, Robles. Sí, Bernardo, justamente vamos a revisar el tuit que publicó el presidente Gustavo Petro, quien ha rechazado el preconteo de los votos
que digamos es la totalización preliminar que comienza a hacerse en Colombia desde muy temprano. Vimos cómo se publicaron estos resultados de forma casi inmediata, ya la población sabía a eso de las 5 de la tarde quienes pasaban a esta segunda vuelta presidencial, y ahí tenemos justamente la reacción del presidente Gustavo Petro, luego ya de que los candidatos se posicionaran después de estos resultados. Él escribió que el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos, los algoritmos del software de conteo y escrutinios en la última semana fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay 2 censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes. Por tanto, y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. Fue esto lo que escribió el presidente saliente Gustavo Petro, rechazando el preconteo de votos, por lo tanto no reconoce del todo el resultado de esta elección. Fue lo último que dijo Petro. También esto generó, por supuesto, rechazo en la política colombiana, diciendo que un presidente no debe tomarse la atribución de rechazar los resultados que publica el organismo electoral vinculante, por lo tanto institucional, y que, digamos, no tiene ninguna denuncia de que haya sido violada su transparencia, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la reacción de Petro. Por supuesto, luego Abelardo de Espriella reaccionó cuando salió el público a celebrar que había pasado la segunda vuelta en primer lugar, y esto fue lo que dijo. Vamos a ver. Y ese premio para mí es sencillamente saber que 10.349.208 colombianos le pusieron la raya al tigre. Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria. Petro, Cepeda, no se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar. Petro, usted es un delincuente y acaba de decir que no reconoce los resultados que han sido contundentes. Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano. Quiere desestabilizar el país y sacar sus hordas de violentos para incendiar a Colombia. ¿Lo vamos a permitir? ¿Los vamos a enfrentar? ¿Vamos a defender la patria por la razón o por la fuerza? ¡Gracias, Colombia! Bueno, allí lo teníamos, por la razón o por la fuerza, dice Abelardo de la Espriella, que va a defender la democracia después de que el presidente Gustavo Petro desconociera estos resultados. Esta es noticia muy importante, por supuesto, al margen de las posiciones que han expresado los candidatos que pasan esta segunda vuelta, e incluso la candidata abanderada por el expresidente Álvaro Uribe, que luego reconoció este resultado y también le favoreció el apoyo a Abelardo. Lamentable esta situación de que lleguen a no reconocer los resultados y también de llegar a los descalificativos, a descalificarse en este escenario, siendo un proceso que va a una segunda vuelta, y para eso es precisamente ese proceso de segunda vuelta, ese balotaje para pues tener resultados definitivos, pero han llegado a este escenario. Esperemos que durante estos 21 días este no sea precisamente el escenario que se viva en Colombia luego de este proceso electoral, José Enrique. Y además, en un país que ha estado fuertemente golpeado por la violencia, claro, vinculada al asunto político durante los últimos meses. Incluso uno de los candidatos, meses atrás, resultó asesinado en medio de un mitin político que realizaba. Entonces, pues, el de la Espriella
sube el tono de voz, quizás también en medio de la efusión, de conocerse como que va a esa segunda vuelta, pero es muy válido que siempre se apueste pues, a un mensaje quizás más diplomático, más de paz, para que los colombianos puedan culminar este proceso como esperamos va a ser en la mayor tranquilidad posible. Sí, la cuestión es que los analistas y expertos, Bernardo y Luciana, han dicho que este es el discurso por el que ha votado la mayoría que apoya a Abelardo de la Espriella y que por lo tanto se espera que él se mantenga en esa línea muy confrontativa con el actual gobierno nacional y que también, por supuesto, el pacto histórico, el candidato Iván Cepeda suba el tono todavía más en esta campaña que va para la segunda vuelta. Faltan todavía días, mucho que puede pasar, va a ser una campaña bastante dura para ambos candidatos, buscando los votos y también atraer, por ejemplo, en el caso de Iván Cepeda, que no tiene tantas opciones, los votos de los más centrados que quedaron casi difuminados en esta primera vuelta. El que sí pudiera salir más favorecido, por supuesto, sería Abelardo de la Espriella, que tendría el apoyo del uribismo, de la fuerza más importante de la oposición en Colombia, que son votos duros, el caso de Paloma Valencia, que ya le ha expresado su apoyo para esta segunda vuelta, y esos votos pudieran endosarse a Abelardo de la Espriella, así como de otros partidos que tienen mínimos, pero va a ser muy importante el apoyo del uribismo. Pero vamos a ver también en la misma línea lo que dijo el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien rechaza los resultados de la primera vuelta y cuestiona la victoria de la Espriella, coincidiendo con lo que dijo Gustavo Petro. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885,000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso sea claro. Primer asunto. Pero segundo, existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas. Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad, observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en la cual se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas. Así que lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Y vamos a ver a continuación lo que dijo la candidata abanderada por el expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, quien no logró convencer al electorado y se quedó rezagada en un tercer lugar con apenas el 6% de los votos, por lo que ya anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos todos hoy aquí. Desde que empezamos esta campaña tenemos muy claro que nuestra defensa es por la Constitución, nuestra defensa es por la libertad, nuestra defensa es por Colombia, con una economía de mercado. Y por eso hoy quiero decirlo claramente, a pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia, a trabajar por ella y a nunca desfallecer en la lucha, porque este país sea siempre mejor. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres. Siempre se ha dicho
que los colombianos no caemos, y es cierto. Yo, como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva la Colombia y que viva Colombia en libertad. Bien, muchachos, también parte de lo que se comentaba este fin de semana luego de conocer los resultados y luego el desconocimiento de estos resultados por parte del actual presidente era precisamente la diferencia, la distancia entre los votos obtenidos por Abelardo y Paloma. Había un porcentaje realmente significativo y esto también debía ser tomado en cuenta a la hora de reconocer estos primeros escrutinios en esta primera vuelta celebrada en Colombia. Bueno, nosotros de esta manera hemos abierto hoy Primera Página porque además Venezuela junto con España son dos de las naciones más importantes de peso electoral para Colombia y además con una particularidad, Robles y Luciana, que los colombianos en Venezuela no participaban, me corrige Robles si es así, sí, en una elección presidencial de 2018, producto de la ruptura de relaciones diplomáticas, pues que ahora se han solventado. Entonces los colombianos han vuelto a tomar en Venezuela protagonismo también de este proceso. Fue un restablecimiento justamente en 2022, lo que permite nuevamente a los colombianos en nuestro país realizar su derecho al sufragio sin tener que trasladarse al territorio colombiano. Vimos también una importante participación allí, así que más adelante aquí en Primera Página vamos a estar revisando todos los escenarios de las elecciones presidenciales en Colombia, lo que está pasando en el campo electoral y político, con las diatribas, por supuesto, el discurso. Lo que sí es importante ver es que toma fuerza nuevamente un outsider por segunda vez consecutiva. En el 2022 fue el ingeniero Rodolfo Hernández, hoy fallecido, quien pasó a esta segunda vuelta con el actual presidente Gustavo Petro. Esta vez es un derechista quien lo hace y en primer lugar posicionándose así en la primera vuelta con el candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda. Ya veremos entonces qué pasa. Más adelante en Primera Página vamos a estar revisando más detalles sobre esta elección presidencial. 6:26 minutos de la mañana, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y al regreso leemos titulares junto a ustedes.